Bueno muchachos, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de educación cristiana. Hemos quedado y vimos un poquito lo que fue las dispensaciones, ¿cierto? Vimos lo que era al principio, la creación de Dios. Hablamos de la primera dispensación, que era la inocencia, o la primera dispensación, que es la adámica, ¿cierto? Que incluye no solo la creación del hombre, sino también el pecado del hombre, la caída del hombre, la maldición que viene sobre la tierra. También viene una promesa en Génesis 3:15 y vemos que tristemente termina esta dispensación con el juicio o la expulsión de estos hombres, ¿cierto? De Adán y Eva de allí del paraíso. Luego tenemos la segunda dispensación, estoy haciendo un pequeño resumen, que es cuando la generación del antidiluvio, vemos la generación de Abel, Set, Caín, y cómo llegamos a Noé, ¿cierto? Pasando por Enos, Cainán, Malaleel, Yared, Enoch, Matusalén, que fue el que más duró ciertos años, vivió en la tierra, y Lamec, para luego llegar a Noé, donde realmente Noé con sus 3 hijos y sus 3 nueras, a su esposa, o total 8 personas, se salvan después de haber predicado 120 años la palabra de Dios, para que el pueblo se arrepintiera, para que subiera al arca, y vemos que 120 años no fue suficiente para un corazón tan duro como esta generación hasta que el diluvio se lo llevó a todos. Después vemos el pacto que Dios hace con Noé en la tercera dispensación, ese pacto de no más destruir la tierra con agua, y luego vienen las generaciones que llegamos al punto donde el hombre se llena de soberbia, hace una torre, una ciudad fortificada, y Dios dijo, descendamos allí, confundamos sus lenguas y los esparcimos por la tierra, y entonces así termina la tercera dispensación con el juicio de Babel. De estos 3 hijos de Noé se forman pueblos, vienen nacionalidades bíblicas, encontramos allí. De Sem vienen los hebreos, los caldeos, los asirios, los persas, los arameos. De Cam vienen los cananeos, los egipcios, los filisteos, hititas y los amorreos. Y de Jafet vienen los griegos, los tracios y los escitas. Es importante ir conociendo porque ustedes van a ver que todo el Antiguo Testamento nombra estos pueblos y se dan de cuenta, pues vienen todos del mismo lado. Aunque después vemos que los egipcios, los filisteos, los amorreos, los cananeos luchaban contra los hebreos, pero vienen de todo un solo pueblo o una sola generación, que es la generación de Noé. Entonces es importante entender eso. Ahora, la cuarta dispensación, muchachos, la cuarta dispensación viene una promesa maravillosa que lo hemos hablado, lo hemos dicho muchas veces, pero verlo más gráficamente es mejor. Entonces viene la promesa de Dios a un hombre llamado Abraham, ¿cierto? Que vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una tierra próspera, una tierra importante, era una tierra productiva, importante en el comercio. Y allí había un hombre llamado Abraham, un hombre pudiente, un hombre que tenía sus recursos, su dinero. Sin embargo, no tenía generación, y Dios se le aparece y le da una promesa. Esto ya ustedes lo han enviado en sus resúmenes, y vemos que a través de Abraham, pues Dios empieza a hacer, solamente que Abraham cometió un error, hizo caso a su esposa en tener un hijo con su sirvienta Agar, cuando la promesa de Dios era para Abraham y para Sara solamente. Entonces vemos que allí estos hombres, Ismael y Isaac, más adelante son pueblos que crecen generalmente masíficamente, y de Ismael salen todos lo que son los musulmanes, una generación grande también. Es más, se dice que el profeta Elías puede, posiblemente, los estudiosos, los teólogos, dice que puede venir de Ismael, porque realmente Elías no vivía en Israel, y no era del pueblo. Entonces es un estudio que se ha hecho. De ahí viene Isaac, ya hemos conocido la historia. Isaac tiene sus 2 hijos, de ahí se levanta la historia, y vemos que Dios continúa su promesa de hacer una nación con Jacob, que más adelante le cambia el hijo. Él tiene 12 hijos, una hija, y de esos hijos, pues él tiene la generación que va a continuar hacia lo que es el legado, no solo de entrar en Egipto, sino también poder ser la simiente para lo que sería más adelante, muchísimos años más adelante, la venida del Mesías. Entonces vemos esta cuarta dispensación
vemos que termina con el juicio de la esclavitud, donde se tiene que cumplir la promesa que Dios le dio también a Abraham, que iban a estar 430 años bajo el dominio allí de la esclavitud de los egipcios. Y es allí José el primero en que entra, luego entran sus hermanos, sus papás, su familia, en total 70 personas. Y en Egipto allí ellos crecen, se multiplican, forman un gran pueblo. Pero lamentablemente después de la muerte de José, y más años más adelante, el faraón que siguió los esclavizó y vemos que no solamente los esclavizó, sino los tuvo allí por muchísimos años y se cumple la promesa de Dios. Pero si nosotros observamos un poquito hacia arriba, ¿cierto? Vemos la parte de arriba, vemos que se van formando los fenicios, los cananeos, descendientes de Canaán, siguen por allá, pero de igual manera terminan todos acá, ¿cierto? Todos esos pueblos terminan en Egipto, terminan allá descendiendo a Egipto a través de aquella situación que pasó, que hubo hambre en la tierra y Egipto estaba siendo prosperado cuando estaba José allí. Entonces podemos ver esta parte, podemos observar lo que es la cuarta dispensación, ¿sí? Y podemos continuar hablando del Pentateuco, vemos los hijos, ahora personas influyentes que tuvo Jacob, pues básicamente de Leví viene Aarón, Moisés, Elí, Juan el Bautista. Mire qué tremenda la descendencia de Leví. De ahí nacen los sacerdotes, los levitas. De Judá, que fue hijo de aquella mujer que Jacob no quiso, ¿cierto? De Lea. Viene David y viene Jesús. Es importante conocer la ascendencia o descendencia de estos hombres. De Dan viene Sansón, de Neftalí viene Barak, viene Elías, ¿cierto? Probablemente. Que Elías, ya lo he mencionado, que está por fuera del pueblo, entonces de Israel, entonces es una de las teorías. Sin embargo, aquí se nombra como que Elías también tenía descendencia de Neftalí. Viene de Gad, viene Jepté, de Aser no encontramos nada, ni de Isaacar ni de Zabulón, pero de José sí encontramos Josué, Gedeón y Samuel, tres hombres importantes en la historia. Josué, el que lleva al pueblo a tomar la tierra de Canaán. Gedeón fue de Israel por 40 años, aquel que con 300 derrota a un ejército de miles. Y Samuel fue el sacerdote, profeta y juez de Israel. Benjamín, encontramos hombres ilustres, encontramos el rey Saúl, a Esther y al apóstol Pablo, ¿sí? Vemos nosotros en el libro de Éxodo, estamos hablando un poquito del Antiguo Testamento, que adopta el nombre de aquel hecho histórico que es la salida de los descendientes de Israel, cuando ya Dios cumple la promesa, levanta a Moisés y lo lleva allí nuevamente para que saque al pueblo, de la tierra de esclavitud y la lleve a la tierra prometida. Entonces Moisés, más o menos en el año 1400 antes de Cristo, es quien empieza a llevar este pueblo, lo que es la salir de Egipto, ¿cierto? Para eso Dios utiliza las plagas, y como el corazón de Faraón estaba duro, pues Dios utiliza la muerte de su primogénito, y eso hace que el corazón de este hombre realmente sea conmovido y deje ir al pueblo, ¿sí? Vemos un poquito más adelante las plagas que Dios utiliza, que es la sangre, ¿cierto? En el río Nilo, la rana, los piojos, las moscas, la peste en el ganado, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas, la muerte de los primogénitos, que fue lo que realmente termina haciendo que Faraón deje ir al pueblo. Entonces el libro de Éxodo se trata de lo que es la salida del pueblo, el transitar de Egipto hacia el desierto, cuando se abre, ¿cierto? Dios abre a través de Moisés el mar rojo, ellos pasan, Dios permite que los egipcios queden atrapados en el mar, y de ahí empieza la peregrinación a lo que sería la tierra prometida. Entonces mire qué importante, jóvenes, es aprender todas estas cosas, porque nos deben interesar saber la palabra de Dios, conocerla. Conocer esto también es historia, lo van a encontrar como en libros de historia, y conocer mucho de las costumbres y de las cosas que Dios hizo. Tal vez a veces suena contradictorio algunas cosas, pero cuando las estudiamos vamos a darnos cuenta que no es contradictorio, que realmente Dios es el que tiene el control de todas las cosas y Él sabe. Y Dios se encarga de cumplir la promesa, porque 400 años, era lo que le había prometido Dios a Abraham, que iba a estar
en tierra de esclavitud su descendencia, me corrijo, había dicho 430. Sin embargo, pasaron 30 años más y es cuando Dios levanta a este Moisés, que es el libertador de la tierra, ¿cierto? De Egipto. Dios saca a ese pueblo de la esclavitud y los conduce por el camino del desierto, donde ven milagros, ven señales, ven grandes cosas. Se habla de un promedio de 500.000 de personas que sale y sale por un camino donde ellos no iban a volver más, donde ellos no tenían, iban a tener en el camino supermercado, no iban a tener tiendas de ropa. Sin embargo, Dios nunca en 40 años nunca los dejó de alimentar, de sustentar. La Biblia dice que su ropa nunca envejeció, sus calzados nunca se desgastaron y ni siquiera la planta de sus pies se hincharon. Mire qué tremendo el cuidado de Dios. Y dieron 40 años vueltas en el desierto porque fueron incrédulos a lo que Dios le prometió. Cuando ellos fueron los 2 espías y miraron solamente Josué y Caleb, que hacían parte de eso, de esos 12 espías, fueron los únicos que trajeron buenas noticias, dijeron sí podemos, pero los otros 10 desalentaron al pueblo y a causa del desaliento y de la incredulidad Dios los castigó y dijo: conforme al número de los días que ustedes estuvieron de espías en la tierra prometida, serán los años que pasarán este pueblo hasta que queden enterrados, y solo la generación de Josué y Caleb y los menores de 20 años accederán a la tierra prometida. Y es así como pasan 40 años allí, pues en esta aflicción, en esos, cierto, caminando por el desierto, dando vueltas, hasta que esa generación lamentablemente termina enterrada y solo en la generación de Josué y Caleb avanzan. El pueblo fue incrédulo, el pueblo fue duro. Vemos que Dios muchas veces los castigó, a unos le envió enfermedades, al otro los cortó, al otro los quemó, porque el pueblo era muy, muy, muy duro contra Dios. Y eso que Dios los alimentaba, Dios los vestía, Dios los ayudaba y Dios los estaba entregando hacia la libertad, y ellos aún así no querían. Vamos a dejar un poquito hasta aquí para yo poder darles una tarea que van a tener que investigar en el libro del Éxodo. Así que ahí ya por la plataforma yo les voy a subir lo que es la tarea.